Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de Impulso MD. En este video vamos a estar creando los componentes necesarios y las screens de navegación. Bien, vamos a crear una carpeta llamada Navigation y dentro vamos a crear una carpeta llamada screens.js. Bien, dentro de esa carpeta vamos a crear otro archivo que se va a llamar account screen.js. Bien, vamos a crear otra carpeta, perdón, otro archivo dentro de Navigation que se va a llamar restaurant screen.js. Vamos también a crear otro archivo que se va a llamar card screen.js. Bien, vamos a crear ahora una carpeta llamada views y dentro de la carpeta views vamos a crear una carpeta llamada restaurant y dentro de esa carpeta un archivo llamado restaurant.js. Bien, vamos a views. Bien, ahora vamos a crear otro archivo dentro de restaurant que se va a llamar details.js. Vamos a crear otra carpeta llamada home con el archivo home.js dentro. Bien, vamos ahora a crear también otra carpeta llamada count y dentro de esa vamos a crear un archivo count.js. Bien, vamos a crear también otro archivo dentro de la carpeta count que se va a llamar details shopping.js y nos falta una última carpeta que se va a llamar cart y dentro de ella cart.js y también vamos a crear otro archivo llamado summary.js. Bien, vamos a crear primero los stacks de restaurante. Bien, entonces vamos a importar React desde React. Vamos a importar el view desde React Native y vamos a importar un botón y un text desde Native Base. Bien, entonces vamos a hacer la exportación por default. Sería create app container. Bien. Vamos a crear nuestro stack con import create stack navigation from React Native Stack. Bien, déjeme ver si está bien importado esto. Create Stack Navigator, sí. Bien, y el Create App Container que se importó por defecto desde React Navigator. Bien, ahora vamos a crear entonces una constante llamada restaurant screen y esta va a ser igual a create stack navigator y dentro de ella vamos a poner nuestras view que van a ir dentro de ese stack. En este caso sería restaurant y details. Primero hay que importarlas. Vamos a poner que aquí se van a importar las views. Entonces import restaurant perdón, ¿dónde queda? Restaurant from. Vamos a salirnos de la carpeta
Vamos a irnos a views, vamos a entrar a restaurant y vamos a tener el archivo de restaurant. Bien. La otra es lo mismo, nada más que cambio de enorme, de tiles y de tiles. Bien, ahora vamos a nombrar este screen como restaurant y el screen que va a tener dentro es la de restaurant. Bien, vamos a también a darle unas opciones. Vamos a ponerle como el título restaurantes. Bien, ahora vamos a poner la otra screen que va a ser el de detail. El screen que va a llevar esta es la de details y vamos a ponerle las versiones con el título de detalles. Bien, ahora tenemos que poner la ruta inicial. Vamos a ponerle por nombre, va a ser el de restaurante. Okay. Aquí tenemos que ponerle el nombre de aquí, si queremos que esta sea la primera o si queremos que sea la primera, tenemos que especificarle aquí. Bien, y al momento de exportar por default vamos a crear el app container con el restaurant screen. Bien, esta queda así. Vamos a la siguiente screen. La siguiente screen que vamos a crear es el de account screen, que por cierto va a ser casi lo mismo que todo esto. Vamos a pegar. Entonces vamos a cambiar las importaciones. Aquí va a ser account, desde account y desde account. Aquí igual account. Y aquí la otra componente de account era details shopping. Details shopping. Bien. Ahora tenemos que cambiar aquí account, este va a ser detail shopping. Bien, ahora vamos a cambiar detalles de la compra y aquí vamos a ponerle cuenta. Ya no sería restaurant screen, sino sería account screen. Bien, ya que tenemos creado el componente de account screen, vamos a crear el siguiente screen. El siguiente componente que vamos a crear es el de card screen, que va a ser todo eso lo mismo. Copiamos y cambiamos las importaciones. Entonces de card ponía card, desde la carpeta card y el archivo card. Bien, vamos a ver qué componentes tenías y summary. Vamos a poner summary desde la carpeta card y el archivo summary. Aquí se me fue mal la A. Bien, ahora aquí simplemente cambiamos las importaciones, perdón, los nombres. Y este va a ser el nombre de carro de compras, que lo vamos a dejar con ese nombre por el momento. Y lo que es summary, y este va a ser el resumen
de compra. Y por defecto quiero que me traiga el archivo de carta. Bien, y este ya no va a ser account screen, sino va a ser card screen. Bien. Bien. Creo que me fijé que acá teníamos mal en account. Sí, en account tenemos restaurante, cuando aquí debemos tener el account. Bien, restaurante, account y card. Bien, la siguiente screen que vamos a crear es el de home. Bien, home, como no tiene otros componentes que ver en el stack, entonces lo vamos a importar directamente en la screen principal. Bien, vamos a crear el screen principal, que por cierto es casi lo mismo que todos. Bien, copiamos, nada más que aquí en vez de stack lo vamos a hacer con un tab. Tabs. Y vamos acá, create bottom tab navigator. Bien, vamos a borrar todo esto y vamos a borrar las importaciones. Aquí vamos a poner que estas son las screens. Bien, vamos a importar ahora de la carpeta navigation todas las screens donde están cargadas las demás stacks. Entonces vamos a comenzar con account screen desde la carpeta que estamos mismo y simplemente importamos el archivo. Tenemos 3 más, entonces copiamos y vamos a cambiar el nombre. Aquí sería card screen y aquí sería restaurant screen. Bien. Y acá también corregimos por card screen. Bien, para crear con el botón vamos igual a crear una constante que la vamos a llamar como screens. Esto va a ser igual a create bottom tab navigator, y de la misma manera que creamos los stacks vamos a crear este tab, nada más que en vez de crear los componentes directos vamos a llamar a los stacks que están en el componente account screen. Bien, entonces vamos a llamar al componente de restaurante. Bien, aquí hay que tener en cuenta que según el orden que le pongamos aquí se van a ordenar en el tab. Entonces restaurant screen va a ser al screen de restaurant screen y vamos a ponerle unas opciones con el título de restaurantes. Bien, ponerle una coma y vamos a copiar todo esto. Copiamos, bien. Entonces aquí sería el card screen y aquí vamos a poner como compras, o vamos a poner como historial. No, compras está bien. Y aquí nos faltaría importar el de account screen. El de account screen, bien. Y aquí vamos a ponerle como cuenta. Bien. Nos faltó importar el home, que es un componente que está sin stack. Así que tenemos que ir a la carpeta de viewer, a la carpeta de home y el archivo home. Bien, entonces el home quiero que me aparezca primero, así que lo voy a poner como home
screen lo voy a poner también. Ok, aquí se fue mal. Bien. Screen, vamos a traer el componente home y vamos a poner el navigation option para cambiar el título a inicio. Aquí nos falta una coma y nos falta ponerle con cuál va a comenzar. Vamos a ponerle con el nombre de home screen, le puse, ¿verdad? Sí, home screen. Bien, entonces una vez creado todo esto ya tendríamos nuestro tab y nuestras screens cargadas. Lo que vamos a hacer es guardar y vamos a ir a detener el servidor. Vamos a ir a detener el servidor y lo vamos a inicializar de nuevo. Bien, vamos a recargar la aplicación. No se nos carga porque todavía aún no lo importamos en el app. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es, voy a borrar todo esto y voy a borrar todo esto de acá abajo. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es importar al componente de screens que está en la carpeta de navigation y en el archivo screens, y al momento de retornar va a retornar ese componente screens. Bien, entonces guardamos y ahora sí tenemos que ir a detener el servidor. Bien, lo volvemos a inicializar. Bien, me faltó también decirles que tenemos que importar aquí en el screens, tenemos que poner el nombre de la constante, eso nos faltó, y también en los componentes de account, detail shopping, cart, summary, en todos los que creamos en la carpeta views tenemos que poner para que retorne algo. Yo le puse este mismo código para todos, que retorne un botón y un texto, nada más, en todos los componentes. Y como pueden ver, ya recargada la página, volví a detener el servidor y lo volví a levantar. Entonces ya tenemos nuestra navegación por tabs, inicio, tenemos restaurantes, carro de compras y cuenta. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro stack dentro de esta pestaña de cuenta. Y acá en el inicio, como es un componente solo, no tiene su stack, por eso no tiene esta cabecera que identifica en qué componente estamos. Bien, esto sería todo por el tutorial de hoy. Nos vemos en el próximo.